Buenas tardes con todos. Gracias por asistir el día de hoy al evento Descubre tu especialidad de Ingeniería Civil. Este es un evento que ya venimos realizando por tercer año consecutivo, básicamente para exponer a los alumnos de la carrera los diplomas que tiene Ingeniería Civil y en los que se pueden especializar y trabajar. El día de hoy tenemos dos diplomas, perdón, el de estructuras, que va a estar a cargo del profesor Jaime Espinosa, y el de gestión de riesgos en proyectos, que va a estar a cargo del profesor Carlos Palacios. Bueno, invito ahora al profesor Jaime Espinosa, quien va a dar inicio a la charla del día de hoy. Jaime, te escuchamos. Bien, muchas gracias. Bien, chicos, es un gusto saludarlos a todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra charla sobre estructuras. Una de las especialidades de la ingeniería que, digamos, ofrece un buen campo, digamos, para la profesionalización y a la cual están ustedes invitados. ¿Podrías pasar a las diapositivas? Bien, muchachos, vamos a presentarles entonces la especialidad de estructuras. Bueno, en la Universidad de Lima, ustedes, digamos, después de su grado de bachiller, podrían optar por cualquiera de estas especialidades que tenemos, ¿no? Tenemos transporte y geotecnia, gestión colaborativa de proyectos, gestión de ríos en proyectos de construcción, diseño y construcción virtual y estructuras. Justamente, digamos, me toca hablar sobre estructuras. Yo en lo particular tengo más de 25 años de experiencia, digamos, en lo que es diseño, cálculo estructural, supervisión. Entonces, digamos, es una rama apasionante de la ingeniería civil. Bueno, ¿qué hacemos los ingenieros, digamos, dedicados al área de estructuras? Bueno, una de nuestras primeras funciones es diseñar, ¿no? Diseñar una infraestructura cualquiera, calcular y ejecutar la construcción. Aunque, digamos, en esto ejecutar, muchas veces el ingeniero estructural trabaja en conjunto con un ingeniero especialista en proyectos. A veces son los ingenieros especialistas en proyectos los que se encargan de la ejecución, pero el ingeniero estructural, digamos, también podría tomar parte en ese ejercicio, aunque más es en la parte de la supervisión de que las estructuras estén bien, digamos, colocadas de acuerdo a lo especificado. Bueno, entonces diseñamos cualquier tipo, digamos, de infraestructura, ya sean, digamos, edificios, obras urbanas, puentes, presas, autopistas, aeropuertos, oleoductos, en fin, distintos sistemas de transporte. Y nuestro objetivo es diseñar, pues, estructuras que sean estables, que sean seguras, porque sabemos, pues, que la vida humana es una vida, digamos, invalorable y, por tanto, digamos, siempre nosotros vamos a tratar de preservar. Es por eso que el objetivo fundamental de la ingeniería, ¿no? Es justamente dar confort a las personas, pero también, digamos, seguridad. Y para ello nuestras estructuras tienen que tener, pues, tienen que tener los requisitos de la seguridad y la estabilidad. También nos encargamos del mantenimiento de las instalaciones. Quizás lo que hacemos los ingenieros estructurales, lo voy a compartir un poco más en detalle, por ejemplo, en la siguiente lámina. Aquí vemos que una de las funciones es el diseño estructural. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos construir un edificio, y no solamente edificios, ¿no? Hablamos de puentes, hablamos de cualquier otro tipo de infraestructura, lo primero que tenemos que hacer, pues, es una planificación adecuada. Tenemos que trabajar aquí de la mano con el arquitecto, quien se encarga de darnos, pues, el diseño, digamos, arquitectónico de la estructura que se quiere construir. A continuación, los ingenieros estructurales tienen que calcular cuáles son las cargas que va a soportar esa estructura. Cuando hablamos de cargas, hablamos de las cargas vivas, de las cargas muertas. Por ejemplo, el peso propio del edificio es una carga muerta, pero también se calculan, digamos, las cargas ambientales, como por ejemplo la carga de nieve, la carga de viento y obviamente la carga de sismo. Una vez que tenemos una idea completa de cuáles son las cargas que va a soportar, digamos, una infraestructura cualquiera, procedemos a continuación digamos, al cálculo. Calculamos la fuerza cortante, el momento flector de cada una de las vigas, de cada una de las columnas. Bueno, ayudados, por supuesto, ahora por softwares especializados, ¿no? Nosotros podemos tener en una forma bastante rápida cómo se comportará estructuralmente el edificio. Trazamos las envolventes de momento flector, las envolventes de fuerza cortante, de todos los elementos estructurales, como lo decía, de vigas, de columnas, de muros, en fin. Y una vez que tenemos estos elementos, ya podemos proceder al diseño. Tenemos que elegir, por ejemplo, el material más adecuado para poder soportar los esfuerzos que hemos determinado. Puede ser que el edificio proyectar sea un edificio de concreto armado,
o que sea un edificio de acero, o puede darse el caso en que empleemos algún material compuesto. Entonces, escogemos el material adecuado que nos permita soportar la gama de esfuerzos que nosotros hemos determinado. A continuación, procedemos al cálculo de cómo se va a distribuir la armadura, pues, digamos, en cada uno de los elementos, ¿no? En las vigas y columnas. Todo esto, obviamente, obedece a, a cálculos matemáticos que están basados en la física, en la estática, en la resistencia de los materiales, que son los cursos básicos en los cuales se forma, pues, un ingeniero estructural. Y una vez que, digamos, esto ya está calculado y empieza a ejecutarse, el ingeniero estructural también tiene que estar en obra para poder hacer la supervisión adecuada a fin de que la obra se construya pues de acuerdo a lo que se ha especificado. Porque muchas veces, ¿no? Se da el caso en que los maestros de obra toman algunas decisiones particulares como, digamos, suprimir los estribos que quizás no pueden colocar adecuadamente o insertar un tubo de desagüe dentro de una columna, que son cosas que debilitan la estructura. Muy bien, entonces es una de las principales funciones que nosotros cumplimos. Otra de las funciones es el del monitoreo estructural, ¿no? El monitoreo estructural. Eh, Antiguamente, las estructuras pues se supervisaban, digamos, en campo mediante una visita a la estructura correspondiente. Hoy en día tenemos diferentes maneras de, digamos, monitorear una estructura a través de sensores. Nosotros podemos colocar sensores, ya sea en edificios, en puentes, en túneles, como se está mostrando acá, que son sensores de aceleración, sensores de fuerza, sensores de temperatura, y estos sensores nos van a proporcionar una información valiosa sobre cómo se va comportando la estructura en el transcurso de su vida útil. Y de esta manera lo que hacemos es monitorear lo que se llama la salud estructural de una obra cualquiera. Estos sensores, por ejemplo, de vibración podría ser, ¿no? Captan las vibraciones del edificio debido a cargas ambientales y cargas de sismo. Nosotros podemos detectar la frecuencia y los periodos correspondientes y podemos interpretar esa información para ver cómo está, digamos, la salud estructural de ese edificio, por ejemplo, que se ha construido. De esta manera, yo tengo un sistema, digamos, de sensores que puede estar conectado a una red, que puede estar en una oficina técnica, no necesariamente en el Perú, puede estar en cualquier lugar del mundo, esa oficina técnica que recibe, digamos, la información, la descifra, la codifica y nos va a mandar un reporte, digamos, de qué, digamos, cambio habría que hacer o qué acción, digamos, correctiva implementar para, digamos, mantener a la estructura en condiciones óptimas. Entonces, esta es una labor que cumplimos los ingenieros estructurales. Otra labor importantísima es la de la patología y la rehabilitación estructural. Los ingenieros estructurales, a medida que se van formando y que van adquiriendo experiencia, tienen que ir, pues, digamos, acumulando una serie de experiencias que le permitan descifrar. Por ejemplo, estamos ante una pared o una columna, una viga agrietada o con fisuras, ¿no? Digamos, por simple observación, yo podría definir si el agrietamiento, en primer lugar, es un agrietamiento estructural o no estructural. Si esto va a demandar, digamos, una reparación de la estructura o simplemente es una cuestión, digamos, de estética o de revoque. Nosotros tenemos que desarrollar ese sentido. Hay que detectar, digamos, algunas fisuras que provienen de repente de una falla por corte, de una falla por flexión o por la corrosión, digamos, que pueda sufrir la armadura. Y entonces nosotros estamos llamados a detectar eso, la patología, por decir, la enfermedad de la cual está siendo quejada una estructura o una parte de la estructura. Y por consiguiente debemos nosotros tomar las medidas correctivas del caso y recomendar pues cuál sería el proceso de rehabilitación. Durante mi vida profesional me ha tocado, digamos, reparar algunas estructuras que han estado en estado crítico. Por ejemplo, digamos, un departamento que está en el octavo piso, ¿no? Que tiene el techo totalmente agrietado debido pues a una falla que había en el sistema de abastecimiento del noveno piso. Y cambiar todo el techo, ¿no? Implicaba pues, digamos, un cálculo estructural y tomar las medidas pues para poder reparar eso, porque si no, todo ese piso se venía abajo. Y también, digamos, en el caso de puentes, ¿no? Digamos, por ejemplo,
Cuando se inspeccionan los puentes recién construidos, a veces aparecen fisuras que, digamos, no han sido controladas adecuadamente, entonces hay que tomar las medidas, digamos, del caso, ¿no? Si es una falla estructural, habría que reforzarlo, de repente con fibra de carbono. Otra de las funciones que cumplen o que cumplimos los ingenieros estructurales es el estudio de la vulnerabilidad sísmica estructural de una edificación. No solamente edificaciones, hablamos también de cualquier infraestructura, llámese puentes o llámese túneles o una obra cualquiera de ingeniería civil, donde digamos hay una estructura de por medio. A través de algunos softwares especializados, nosotros podemos analizar un edificio, lo podemos someter, por ejemplo, a un evento sísmico simulado, y en base a ello podemos determinar cómo se comporta ese edificio o esa infraestructura. Podemos determinar lo que se denomina el desempeño sísmico estructural y evaluar, pues, si, digamos, durante un cierto evento, ese edificio va a estar o va a terminar en condiciones operativas o de repente hay necesidad de una reparación de inmediata. Entonces, para eso, nosotros, digamos, vamos a generar lo que se llama la curva de capacidad del edificio, y a partir de esa curva de capacidad generamos lo que vienen a ser las curvas de fragilidad, que nos muestran, pues, cuál sería, digamos, el desempeño de un edificio frente a un sismo leve, moderado, severo o, digamos, completo. Es una situación que, digamos, nosotros tenemos que prever. Para eso hay una diversidad, pues, de softwares, pero también hay una diversidad de procedimientos. Por ejemplo, hay un análisis estático no lineal, un análisis estático perdón, un análisis dinámico no lineal, o una combinación de ambos. La cosa es determinar cuál va a ser el desempeño de una edificación determinada. Y obviamente, ¿no? Otra de las actividades que hacemos es la planificación, el cálculo, diseño, supervisión de lo que es el sistema de protección sísmica. Ustedes saben que para proteger un edificio podemos tener nosotros la acción de disipadores, aisladores o algunos elementos mecánicos. ¿Vale? Y hay distintos tipos, digamos, de disipadores, ¿no? Disipadores de energía, disipadores por fricción, en fin. Pero los ingenieros estructurales, nosotros tenemos que hacer un chequeo, pues, de qué tipo de elemento de protección necesita un cierto edificio. Tenemos que planificar cuántos elementos de protección se necesita. Generalmente estos elementos de protección están instalados, pues, digamos, en la base, ¿no? Digamos, a la altura del terreno, donde se construyen unas torretas, donde van a ir montados estos elementos, y hay que hacer un cálculo exacto para, digamos, corresponder el periodo de la estructura con el periodo de respuesta de estos elementos, a fin, pues, de minimizar el daño sísmico o hacer que esto se reduzca a una simple presión tan leve que el edificio no va a sufrir ningún daño. Muy bien, entonces les he comentado algunas labores que realizamos los ingenieros de estructuras. Bueno, podríamos decir entonces, ¿no?, que la ingeniería estructural juega un papel, pues, crucial, un papel importante en lo que es tomando en cuenta el diseño arquitectónico, y lo hace realidad a través de un diseño estructural práctico y seguro, permitiendo la materialización de un proyecto. Los ingenieros estructurales trabajan con la mano de los arquitectos. Los arquitectos son los que, digamos, diseñan muchas veces la parte estilística de un edificio, y hay veces, pues, digamos, a pedido del cliente, se pide un edificio inclinado, que tenga una geometría que está fuera de lo común. Entonces, ahí se necesita, pues, un cálculo muy acucioso para que esa estructura sea segura y estable. Porque el reglamento, por ejemplo, ¿no?, recomienda que las obras de edificaciones, ¿no?, tengan una simetría, pero a veces, pues, digamos, el gusto del cliente de salirse fuera de eso, de esa especificación, entonces tiene que ser calculado de la manera más segura. Bueno, ahora, ¿qué aprenderás, pues, digamos, durante tu formación en los cursos de estructuras? Bueno, uno es optimizar los tiempos. Segundo, priorizar, pues, la seguridad, ¿no? La seguridad ante todo. Y obviamente cómo analizar la estructura durante el proyecto de construcción. Aunque el análisis va más allá de la etapa de construcción misma. También analizamos, pues, el comportamiento de la estructura durante su vida útil, como les comentaba, cuando se hace el monitoreo de una obra estructural.
¿Cuál es la importancia de esta rama de la ingeniería, pues, digamos, en las diferentes obras que nosotros emprendemos? Obviamente, un análisis exacto del comportamiento va a asegurar, pues, la durabilidad, la seguridad de las construcciones. Y también, digamos, ante una situación anómala, ante una patología, el ingeniero estructural capacitado va a poder tomar, pues, las decisiones adecuadas para corregir de manera eficiente un cierto problema, donde, digamos, empleará los materiales, los recursos, respetando la estética del proyecto, etcétera. Aquí les muestro algunos ejemplos de mal cálculo estructural. Lamentablemente, pues, ¿no? Algunos ingenieros no toman las precauciones del caso, ¿no? No solamente la falla está en el diseño por si acaso, muchas veces la falla está en la ejecución. Si no se hace una supervisión adecuada, ¿no? Si no se ponen los materiales adecuados, si no se coloca la cantidad de armadura que ha sido solicitada o el tipo de armadura, obviamente vamos a tener problemas. Es por eso importantísimo, digamos, que el ingeniero estructural participe, pues, en la supervisión estructural para verificar todo ello. Tenemos, por ejemplo, aquí esta fotografía del colapso de un puente peatonal en Vía María del Triunfo. Un puente peatonal que se supone que solamente iba a soportar el peso de los peatones, ¿no? Falla de esta manera. Es una falla, pues, digamos, inconcebible. O este puente, relativamente nuevo, que conecta, pues, digamos, Cañete con Chincha. Falla por, digamos, falla por flexión. No solamente, digamos, la falla por flexión, sino no se ha diseñado adecuadamente, ¿no? Como ustedes observan aquí, ¿no? Los elementos verticales se han desconectado, pues, digamos, de las traves o de los elementos de ensamble. Obviamente acá hay una falla, digamos, ya sea en la ejecución, en la operación o en el diseño, digamos, por corte que debían soportar los pernos o los elementos que conectan, pues, ¿no? Estos elementos verticales con los sostenes del puente. Son cosas que, digamos, se evitan si es que se sigue un diseño, digamos, adecuado. Bien, chicos, ahora le comento que la rama de ingeniería estructural nace, pues, aquí en el curso de estática que se desarrolla en el quinto ciclo, ¿no? Este es el primer curso de la línea estructural, donde se abordan los temas del equilibrio, ¿no? El equilibrio y las fuerzas internas. En el sexto ciclo se llevan varios cursos de ingeniería estructural. Tenemos, por ejemplo, el curso de resistencia de materiales 1, ¿no? Está aquí, resistencia de materiales 1, ¿de acuerdo? Y también, yo diría, digamos, también el curso de dinámica, aunque no está señalado, pero tiene que ver, pues, digamos, con el análisis que se hace de una estructura a posterior. En el séptimo ciclo tenemos el curso de resistencia de materiales 2, ¿no? Que también forma parte, pues, de esta línea, en donde ya se hace una profundización de resistencia 1. Acá se elaboran, digamos, conceptos a base de energía, a base de la deformación, se ve esfuerzos combinados, se ve, digamos, el comportamiento de las columnas, el pandeo, digamos, la carga crítica, etcétera, ¿no? En el nivel octavo, ¿no? Ustedes van a llevar aquí básicamente dos cursos del área estructural, que son cursos obligatorios, que también tienen análisis estructural 1, donde van a ver distintos métodos que hay para analizar estructuras de las que han estado viendo hasta ahora, ¿no? Como el método de Lope de Flexion, el método de Cross, métodos matriciales, en fin, otros métodos que hay para hacer el análisis de las estructuras y determinar, pues, las fuerzas externas e internas en el sistema. También llevan el curso de concreto armado 1, donde van a aprender a diseñar en concreto la cantidad de refuerzo, ¿no? Según el tipo de concreto especificado. Bueno, en el nivel 9 tienen otro curso obligatorio que es el curso de Ingeniería Sismo Resistente, donde van a sentar la base, pues, de lo que es el análisis y el diseño sismo resistente. Bueno, acá tenemos también algunos cursos electivos. Por ejemplo, el curso de Concreto Armado 2 ya es un curso electivo, mientras que en Concreto Armado 1 ustedes ven el diseño de vigas, de columnas, de losas. En Concreto Armado 2 pues van a tener el diseño de muros, de cimentación, las cimentaciones en sí, el diseño de placas, en fin, ¿no? Es una profundización. Aquí también, digamos, se extiende el curso de Análisis Estructural 2. El Análisis Estructural 2, ¿no? Es un curso netamente matricial, donde se analiza las estructuras utilizando, pues, estos recursos matemáticos.
y también tienen el curso de concreto preesforzado, que es algo usual que se use, especialmente en estructuras grandes, en donde el, el acero, ¿no?, es esforzado previamente para tener un mejor comportamiento. En el ciclo 10, ustedes tienen este curso obligatorio que es el de estructuras metálicas y de madera, y también el curso de puentes. Bien, estos son los cursos del área estructural. Ustedes pueden observar aquí lo siguiente. ¿Cuántos cursos necesitamos, digamos, para obtener el certificado? El certificado, digamos, de estructuras, ¿no? Necesitamos que ustedes aprueben estos cursos que son del nivel 9 y del nivel 10. En total son 7 cursos, digamos, son 7 créditos obligatorios y los otros son créditos selectivos. Yo les doy la bienvenida, digamos, a que ustedes puedan animarse pues, por esta línea, ¿no? Y completar estos cursos: Ingeniería Sismorresistente, Concreto Armado 2, Análisis Estructural 2, Análisis Estructural, Análisis Estructural 2, Estructuras Metálicas y de Madera, Puentes, acá tiene que estar también Concreto Preesforzado, me parece que faltó este detalle. ¿Está bien? Entonces, completando estos cursos que están aquí, ¿no? Completando estos cursos, podríamos decir que ustedes ya tienen una visión o una formación, pues, de un ingeniero estructural. Tenemos ahí cuáles son las asignaturas obligatorias y las asignaturas electivas. Bueno, ustedes saben que para recibir este diploma de, digamos, de estructuras, ¿no? Este es un diploma que se otorga después que ustedes tienen el bachillerato. Para eso necesitan tener un promedio ponderado de 13 o no menor a 13 en las asignaturas del diploma, vale decir, en las asignaturas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? No menor a 13, aprobar todas las asignaturas máximo por segunda vez y bueno, pues en sus prácticas profesionales, ¿no? Realizar 3 meses de prácticas en lo que es la línea estructural. Entonces, bienvenidos jóvenes a este mundo que es desafiante, ¿no? Donde pues obviamente las personas que se inclinan por esta área son amantes del cálculo, amantes del análisis y digamos hay una serie de softwares especializados que nos permiten llevar digamos nuestros análisis de una manera segura. Muy bien, eso sería mi exposición. No sé, Alinson, queda listo, disponible para cualquier pregunta que pudiera existir. Perfecto, profesor, muchísimas gracias. No sé qué ha pasado con el video, no sale. Ahora tenemos la exposición del profesor Carlos Palacios. Las preguntas se van a dar al final, así que por favor, profesor, nos acompaña unos minutos más. Por supuesto. Profesor Carlos Palacios, muchísimas gracias, Jaime, por la exposición. Ahora damos pase a Carlos, al profesor Carlos, quien nos va a hablar del diploma de gestión de riesgos en proyectos de construcción. Carlos, te escucha. Muy bien, muy buenas tardes. Disculpe, siempre el primer enlace es un poco complicado. Bien, muy buenas tardes pues a nuestras distinguidas autoridades de nuestra Universidad de Lima. Muy buenas tardes a nuestro director ingeniero Edgar Balcarce. Muy buenas tardes, distinguidos profesores de nuestra Universidad de Lima. Muy buenas tardes a la comisión responsable de Descubre tu especialidad de nuestra carrera de Ingeniería Civil. Buenas tardes, estimados alumnos. Antes de presentar al diploma de especialización Gestión de Riesgos en Proyectos de Construcción, quisiera realizar un breve resumen de nuestras áreas académicas y asignaturas de carrera de Ingeniería Civil. Bien, nosotros contamos con 7 áreas. Entre estas 7 áreas tenemos el área de hidráulica y gestión de proyectos, que van a generar una sinergia en este diploma de especialidad que a continuación voy a explicar. También nuestra universidad, nuestra carrera de Ingeniería Civil, tiene certificaciones parciales, como es conocimiento de todos. Tenemos 3 certificaciones parciales, todas pues alineados al BIM, 3, 4 y 5D. Pero esta reunión está focalizada principalmente a la carrera que otorga nuestra carrera de Ingeniería Civil. Estos diplomas de especialidad que me antecedió el profesor Espinosa, que ha expuesto brillantemente el diploma de la especialidad de estructuras. También contamos pues con el diploma de especialidad en diseño y construcción virtual, diseño y especialidad en gestión colaborativa de proyectos, diploma en especialidad de transporte y geotecnia, y el que voy a presentarles hoy día es el diploma de especialidad en gestión de riesgos en proyectos de construcción. Bien, voy a pasar pues, Alison, ¿estás compartiendo por favor la presentación?
Sí, profesor, un segundo. Sí, por favor. Bien, mientras se va subiendo la presentación, lo que voy a presentar pues a este diploma de especialización en gestión de riesgos en proyectos de construcción, que es neurálgico en lo que nos dedicamos a la construcción. Bien, vamos a ver pues que no todo proyecto es perfecto, ¿no? Hay deficiencias en ciertas etapas del proyecto, ¿no? Yo les voy a presentar pues las dos ópticas, ¿no? El ciclo del proyecto, según el PMBOK, y también según la normativa nacional que es INVIERTE. ¿Ok? Bien, entonces con ustedes les voy a presentar el diploma de especialización en gestión de riesgos en proyectos de construcción. Adelante, por favor. ¿Me ayudas con la presentación? Adelante, por favor. Bien. Eh, Ahí se tiene señalado, pues ahí se ha resaltado este diploma de gestión de riesgos en proyectos de construcción. Para que optemos, o nuestra universidad nos otorgue este diploma de gestión de proyectos de construcción, nos vamos a centrar en los tres últimos niveles, ¿no? Este es el nivel 8, el nivel 9 y el nivel 10, que con el apoyo de 5 cursos, que son 2 obligatorios, perdón, 6 cursos, 2 obligatorios y 4 electivos, podemos optar este diploma de gestión de riesgos en proyectos de construcción. ¿Ok? ¿De qué se trata? Bien, gestión de riesgos en proyectos de construcción. Bien, nosotros pues conocemos que los proyectos tienen 4 fases, ¿no? Planeación, diseño, ejecución y cierre. Y estos proyectos van a presentar errores y por muchas aristas, ¿no? A veces errores por falta de previsión de un componente de gestión de riesgos, a veces por falta de preparación de alguno de las aristas o algún punto de alguna de las especialidades, o incluso algún tema de desastres naturales o unos casos fortuitos. ¿Ok? Eso es básicamente de lo que es las 4 fases, pero no hay que olvidar esto, ¿no? Eso es desde el punto de vista de proyecto, pero en el Estado manejamos también 4 fases, ¿no? En el Estado también nuestra norma, norma directora, nuestra norma rectora para lo que es el manejo de los proyectos, lo que es fundamentalmente la gestión de riesgos en proyectos de construcción, se basa pues en el contexto del INVIERTE-P. INVIERTE-P nos plantea también 4 fases o 4 etapas, ¿no? Una de ellas es la programación multianual de inversiones, conocido como PMI. Viene la etapa o fase, formulación y evaluación. La tercera, que es la ejecución, pues como la obra, y el funcionamiento, que también lo conocemos como operación. Adelante, por favor. ¿De qué se trata? En todos nuestros proyectos o megaproyectos, incluso pequeños o medianos proyectos, tenemos pues una lista amplia de proyectos en todos los sectores, ¿no? Todos los sectores manejamos, pues, por ejemplo, el sector transportes maneja sus carreteras, sus puentes, ¿no? En agricultura maneja sus presas, sus sistemas de riego, vivienda, su sistema de edificación, sus sistemas de saneamiento, sistema de drenaje. Todos estos proyectos pues nacen de una idea, de un estudio de preinversión. Luego pasa a una etapa que es el estudio definitivo, en el estudio definitivo que es el estudio de ingeniería, ¿no? Donde se detalla todos los componentes de nuestro futuro, de nuestra futura obra. Y ya luego pasa a nuestra construcción, pero en ese cambio de etapas, nada es perfecto, ¿no? ¿Puede fallar un diseño? No debería fallar un diseño. No va a fallar con nuestra formación los diseños, pero los riesgos se dan ante un caso fortuito. Nosotros podemos diseñar muy bien una estructura, pero contra la naturaleza no podemos. Con un evento extraordinario no podemos. La misma ley de contrataciones nos da pues esta disyuntiva, el caso fortuito, el tema impredecible. Entonces, estos dos conceptos se manejan justamente, se montan en base a los riesgos, porque ningún proyecto no es exacto. Es por eso que en los grandes proyectos, o por decirlo en proyectos en general, siempre se van a presentar pues deficiencias al expediente, ¿no? Siempre se presentan estos conceptos de adicional de obra, de ampliaciones de plazo. Para eso es este diploma de especialidad. El diploma de especialidad nos muestra, nos da una expertise, una pericia, un conocimiento amplio a través de estas 6 asignaturas, que nos vamos a volver pues en conocedores, en peritos, en controlar estos riesgos, ¿no? ¿Ok?
Para eso, pues, tenemos para obtener una gerencia exitosa de proyectos. ¿Cómo obtenemos una gerencia exitosa de proyectos? Cuando el proyecto termina dentro del plazo establecido. La pregunta es, ¿los proyectos culminan dentro del plazo establecido? La respuesta es pocos, pocos. Y lo digo con mayúscula, poco. Y es por este tema de los riesgos. ¿Ok? También un proyecto es exitoso cuando no excede el presupuesto establecido. Bueno, tenemos siempre un valor referencial. Un proyecto exitoso va a ser siempre que estemos enmarcados a este presupuesto inicial o valor referencial. Pero en la etapa de la obra suceden pues estas eventualidades, estos casos fortuitos que hacen que un proyecto no sea perfecto. ¿Ok? Y para eso pues dentro de este diploma de especialización de gestión de riesgos vamos a tener un conocimiento amplio de cómo prever, pronosticar, ¿no? Cómo hacer una prospectiva de apuntar pues de que nuestro proyecto va a nacer bien, pero va a tener un componente de riesgo. Vamos a ser pronosticadores, vamos a prever y ese margen va a garantizar el buen desempeño de nuestra obra. Dentro de los principales riesgos encontrados, bueno, de la muestra de proyectos que manejamos a nivel nacional, prácticamente pues entre el 95% de estas obras se han encontrado o se han detectado, se ha demostrado incluso que no son perfectos. Es necesario entonces incorporar a nuestros proyectos este componente de gestión de riesgo. ¿Y por qué se dan esto? A veces por la falta de experiencia constructiva. Pueden ser muy buenos en un sector, en una especialidad, pero cuando este mismo elemento, esta misma logística pasa a otro sector, se necesita pues un traslado, un conocimiento previo, ¿no? Y ahí también corremos los riesgos. Las nuevas tecnologías son bienvenidas. Los nuevos elementos son bienvenidos. Pero a veces para acoplar estas nuevas tecnologías necesitamos pues una etapa de transición. Y eso nos ha generado también problemas en nuestros proyectos. Con la gestión de riesgos vamos a prever esto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a dar una muestra abierta, ¿no? Cuando construimos las carreteras, los túneles, los puentes, los ferrocarriles, si nuestro valor referencial es como 10, ¿qué porcentaje es el aumento del costo? Entonces tenemos mapeado en los megaproyectos, hablemos de ferrocarriles, túneles, puentes, carreteras, incluso en las presas, que este porcentaje de aumento de costo está entre los 20 y 40%. Uy, qué dolor de cabeza, ¿no? Es increíble cómo podemos fallar entre un 20 y 40%. Las obras longitudinales son un problema, porque hacemos prospectiva, hacemos proyecciones, pero nos encontramos en algún punto intermedio. Por ejemplo, ¿no? Vamos a construir una carretera, hacemos nuestro trabajo pues de prospecciones cada 100 metros, pero no sabemos qué hay en el punto medio. Eso es un riesgo, ¿no? Entonces, estos proyectos longitudinales son los que mayores problemas nos traen, ¿no? Que son túneles, carreteras, sistemas de riego, ferrocarril. ¿Sí? A la siguiente, por favor. Bien, entonces, la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, dentro de la gestión de riesgos pueden ser previsibles o imprevisibles. Cuando se dice que es previsible, cuando estos riesgos son conocidos en el proyecto. Ya podemos predecir una inundación, ¿no? Estudiando bien los caudales. Pero un evento extraordinario, un fenómeno del niño no podemos hasta cierto punto pronosticar, pero luego en la naturaleza es impredecible, ¿no? Entonces por ahí que el concepto va previsible e imprevisible. Hay cosas que podemos prever y cosas que no. Es por eso que este diploma de especialización en gestión de riesgos nos va a enseñar a lo que es pronosticar los riesgos previsibles y imprevisibles. Ok, y ahí tenemos pues algunas imágenes, qué tipos de riesgos pueden ocurrir o se dan en nuestros proyectos. El riesgo climático. La construcción de obras de protección son necesarias, pero el riesgo está latente. El riesgo siempre va a estar. Nosotros tenemos pues una configuración por la presencia de nuestra cordillera, tenemos muchos
Tenemos lindos climas, lindos microclimas, pero estos climas y microclimas también son un reto para nosotros los ingenieros civiles. Podemos prever, pero hay situaciones que no podemos prever. El clima es uno de nuestros grandes retos. Los riesgos laborales. Los riesgos laborales siempre tenemos que estar alineados. Por eso dentro de esta gestión, dentro de la gestión de riesgos, nos ganamos una fortaleza del manejo de recursos humanos, manejo de personal. ¿Ok? También tenemos los riesgos ambientales. Los riesgos ambientales, todo procedimiento, todo proceso no es perfecto. Para eso, dentro de esta especialización en gestión de riesgos, nos dan pues una expertise, ¿no? Dentro de estos 6 cursos. Bien, tenemos riesgos de corrupción. Bueno, eso está de moda, ¿no? Ese es hoy en día el tema endémico en nuestro país. Dentro de nuestra especialidad en gestión de riesgos, también apuntalamos lo que es la ética profesional. Muy por encima la ética. Bien, entonces dentro de la gestión de riesgos, ahí les muestro un pequeño esquema, cómo se maneja pues un algoritmo simple, ¿no? Y hay que ir alineado, ¿no? Desde establecer el contexto, identificar los riesgos, analizar los riesgos, evaluar los riesgos, tratar los riesgos. Y ahí hay un esquema transversal entre comunicar y consultar y monitorear y revisar. ¿Qué significa establecer el contexto? Hay que establecer mediante criterios contra los cuales se evalúan los riesgos. Identificar los principales riesgos. ¿Qué cosas podrían afectar a nuestro proyecto? Analizar el impacto y la probabilidad de riesgos, priorizando. Evaluar riesgos mediante niveles estimados de forma ordenada. Tratar los riesgos. Cómo aceptar y monitorear los riesgos. De baja prioridad y de alta prioridad. Comunicar y consultar con los interesados internos y externos. Y finalmente, monitorear el desempeño del sistema administrativo. Esta especialización en gestión de riesgos nos da esa expertise de hacer este conocimiento transversal. Bien, a lo siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos pues un pequeño esquema, categoría de riesgos en construcción. La causa, el riesgo y el impacto, ¿no? Lineal. En el riesgo está el plan de acción. Dentro de nuestra especialización vamos a concentrar en esta etapa intermedia. Vamos a deslizar los imprevistos, por ejemplo, a través de un plan de acción. ¿Ok? Siguiente, por favor. Les comparto este mensaje, ¿no? Da siempre lo mejor que tienes. Lo que plantees ahora, lo cosecharás más tarde. ¿Qué aprenderás? Conceptualización. La siguiente, por favor. ¿Qué aprenderás? Conceptualización de los problemas, de la solución de problemas. Diseño conceptual y diseño 3D integral. Construcción, equipamiento, operación y mantenimiento. La siguiente, por favor. Bien. Importancia de esta rama, hay que incrementar la productividad y la transparencia. Y nos ayuda a dar un soporte de toma de decisión. En todo megaproyecto se necesita neurálgicamente un especialista en riesgo. Así como necesitamos un componente ambiental que es neurálgico, hoy más que nunca la gestión de riesgos son decisorios. La gestión de riesgos nos ayudará a tomar decisiones. La gestión de riesgos ayudará a que nuestro contrato sea exitoso. La gestión de riesgos ayudará o será un gran problema para que nuestro proyecto fracase. A veces por un tema social, a veces por un tema ambiental, a veces por un tema técnico. Pero la gestión de riesgos va a garantizar nuestra ejecución de nuestro proyecto. Bien, la importancia de la ingeniería civil radica en que es una rama de ingeniería encargada de aspectos relacionados a la infraestructura. Planificar, diseñar, construir y gestionar proyectos. Siguiente, por favor. Bien, ahí vemos pues la malla curricular y nosotros nos concentramos en el 8, 9, nivel 8, 9 y 10. ¿No? Dentro del nivel 8 tenemos ahí un curso electivo que es abastecimiento de agua y saneamiento. Nos da un expertise lo que es administración del recurso hídrico, ¿no? Tenemos en el nivel 9 lo que es la gestión estratégica de contratos,
el manejo contractual es decisorio en todos los proyectos. Y más aún si nosotros vamos a asumir alguna jefatura, alguna dirección, esta asignatura es neurálgica en nuestra formación. Y en el ciclo 9 tenemos pues la ingeniería de recursos hidráulicos, que nos va a ayudar a planificar los recursos hídricos. Tenemos infraestructuras sostenibles como curso electivo, también tenemos la gestión de riesgos de desastres como curso electivo, y finalmente la gestión de riesgos en proyectos como curso electivo. Adelante, por favor. Adelante. Bien, entonces ahí hacemos un pequeño zoom. Estamos ampliando pues nuestros cursos. Nuestro curso de abastecimiento, que es en el ciclo 8. Tenemos el ciclo 9, que es gestión, estrategia de contratos, y el ciclo 10, que es recursos hidráulicos, infraestructuras sostenibles, gestión de riesgo de desastres y gestión de riesgo de proyectos. Yo quisiera hacer acá un paréntesis en esta presentación, porque hoy en día todos los proyectos, todos los proyectos ahora exigen desde la directiva del 2018 un componente de gestión de riesgo. Siempre tenemos toda nuestra ingeniería, todos nuestros conocimientos, tenemos el componente ambiental y arqueológico, y va un volumen, lo que es la gestión de riesgo. Es un tema que recién se ha empezado a manejar con fuerza desde hace 4 años, pero es decisorio para que podamos aprobar, decisorio para que podamos avanzar nuestras obras. Les invito, señores, a este diploma de especialización, y desde ya nuestra Universidad de Lima pues tiene el compromiso con todos sus alumnos de generar prácticas profesionales en lo que es esta especialización, ya que es neurálgico en todos los proyectos y decisorios para garantizar la ejecución de los proyectos y de nuestras obras. Ok, adelante por favor. Criterios para recibir el diploma. Bueno, tener el grado de bachiller. Como punto 1, ¿no? Como punto 2, promedio ponderado no menor de 13, ¿no?, del grupo de asignaturas del diploma. De esas 6 asignaturas, el promedio ponderado superior a 3. No, y bueno, pues aprobar estas 6 asignaturas máximo por segunda vez, ¿no? ¿Ok? Entonces, y finalmente, pues, la cuarta condición para ser acreedor, para que nuestra universidad, nuestra carrera de ingeniería civil nos otorgue el diploma en gestión de riesgos, de especialización en gestión de riesgos, tenemos que tener 3 meses de práctica, ¿no? 3 meses, que es el punto de inicio al éxito, el punto de inicio a que partamos y hagamos grandes proyectos, formar parte de los grandes proyectos. ¿Ok? Dentro del perfil, el perfil de nuestro egresado, pues tenemos las habilidades blandas y las habilidades duras, ¿no? De esto, dentro de las habilidades blandas tenemos el liderazgo, el teamwork, el working problem, ¿no?, que es identificar el problema, describir el problema, hay que analizar la causa, solucionar la toma de decisiones y un plan de acción. ¿Bien? Siguiente, por favor. Bien, tenemos en el mercado laboral, dentro de gestión de riesgos, tenemos aquí como comentario, ¿a qué se le llama ingeniero senior? Cuando tienes una experiencia mayor a 5 años, un ingeniero junior o profesional junior, cuando tengamos experiencia entre 0 a 3 años, ¿no? Ahí vemos cómo pues es el status quo del mercado laboral, y partimos de profesional, moderador, coordinador y más, ¿no? Y tenemos nosotros, pues nos vamos a desenvolver dentro de gestión de riesgos, dentro de la especialización de gestión de riesgos, es transversal a todos los sectores, y podemos participar en proyectos hidroeléctricos, en proyectos de presas, en proyectos de ONGs, en instituciones privadas, en los mismos ministerios, en organismos públicos privados, municipalidades, incluso hasta en la minería, ¿no? Porque todos manejamos proyectos, todos manejamos obras, tanto el privado como el público y todos los sectores. Todos que hacemos proyectos, todos que construimos, necesitamos de este componente, la gestión de riesgo. Siguiente, por favor. Bien, muy agradecido nuevamente con todos y atento a cualquier consulta. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por la ponencia. No sé si dentro de los participantes tenemos algunas consultas para que puedan escribir por el chat, o si desean, ahí está Kenji Asto.
No sé si tienes activado el micrófono, Kenji. Buenas tardes. Para el profesor Palacios, quería preguntarle eh, en gestión de riesgos, ¿cuáles son las herramientas que más se utilizan y también cuáles serían las que más se están necesitando y no, no se conoce mucho sobre ellas? No sé si se me deja entender. Bien, bien, gracias. Gracias por la pregunta. Bien, cuando uno analiza pues una gestión de riesgos, se hace una evaluación de las condiciones críticas. Es, por ejemplo, ¿no? Voy a construir un puente. Entonces se hace el análisis de las variables. ¿Qué variables podrían ser generadoras de mis problemas futuros en el momento de la obra, ¿no? Por ejemplo, voy a construir un puente, algo que siempre está en el componente de riesgos es el clima. Entonces tenemos que tener el componente clima muy bien estudiado. Otro problema, el factor suelo. Hacemos, si bien es cierto, pues prospecciones, pero la prospección es pues cada cierta longitud. Eso es una variable que obligatoriamente tenemos que estudiar. Otro es el tema social. El tema social también nos genera un riesgo. Otro muy importante y que en todos los proyectos ya es un gran problema, pero ya está incorporado dentro de la gestión de riesgos, es el tema de afectaciones prediales, ¿no? En todo proyecto se genera afectación, no solamente a un predio, sino a un terreno, y eso nos genera riesgos al proyecto, ¿no? Entonces vamos identificando todas las variables y vamos comparando pues cuál va a ser su impacto. Se va formando unas matrices, ¿no? Un impacto a qué actividad, según tu cronograma de obra, un impacto en qué porcentaje va a afectar tu cronograma, si va a afectar tu ruta crítica, y se va armando matriz. Si la pregunta es en qué sectores hay demanda de nuestros de especialistas en gestión de riesgos, es transversal a todos los sectores. Pero si quisiéramos tal vez decir en qué sector hay más riesgos, podría decirle están en transportes y en agricultura. ¿Por qué? Porque son proyectos longitudinales, ¿no? Una cosa es un proyecto vertical, la prospección es más localizada, mientras que en los proyectos longitudinales, bueno, hay muchos vacíos. Entonces, podríamos decir es sector agricultura y sector transportes, donde habría más demanda o hay más demanda para especialistas en este territorio. Pero existe el componente de gestión de riesgos en todos los sectores, en todos los niveles de gobierno, en todos los proyectos, pero con mayor incidencia en estos dos sectores porque se manejan obras longitudinales. Muchas gracias, profesor. No sé si hay alguna otra consulta entre los participantes. Chicos, aprovechen que tienen acá a dos expertos que pueden ayudarles con todas sus dudas. Algunos probablemente ya están llegando a los ciclos mayores y pueden tomar la decisión desde ya por qué rama inclinarse, qué cursos pueden llevar. No sé si tenemos alguna otra consulta por chat o pueden levantar la mano también si desean tener la palabra. Bueno, creo que no tenemos otra consulta. O sí, ya, perfecto. Kenji, nuevamente tenemos también a nuestro director que quiere tomar la palabra. A ver, Kenji, te escuchamos primero a ti y luego damos pase a nuestro director de carrera. Sí, entonces, en la rama de gestión de riesgos, ¿hay algún certificado eh, o internacional que las empresas buscan normalmente? Bien, gracias por la pregunta. En la certificación de gestión de riesgos, normativamente dentro de la ley de contrataciones no estamos obligados o hay una exigencia en los tres niveles de gobierno de que hay una certificación internacional. Lo que sí se exige, pues, una certificación universitaria, ¿no? O sea, emitido por una universidad. Y nuestra Universidad de Lima, pues, nos da el diploma de especialización en gestión de riesgos. Entonces, y
Y lo que nos da esta especialización en gestión de riesgos, nos da una pericia, una expertise en manejo de riesgos en proyectos, ¿no? Por eso que dentro de nuestras asignaturas está anidado lo que es abastecimiento de agua, recursos hidráulicos, con gestión estratégica de contrato, ¿no? Y lo que es también nos estamos fortaleciendo, dándole energía para que esta gestión de riesgos sea completa en lo que es infraestructuras sostenibles y el manejo total, ¿no?, de lo que es gestión de riesgo de desastres y gestión en proyectos. Es decir, concluyendo, este diploma de especialización de nuestra universidad garantiza nuestra participación en grandes proyectos como especialistas en gestión de riesgo. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias. Tenemos, bueno, creo que es una consulta general para Jaime, si es que la universidad cuenta con software para análisis estructural. Bueno, dentro de nuestra plataforma tenemos, digamos, software especializados como el SAP, pero que, digamos, no se hace uso, digamos, al menos hasta el curso de concreto armado, donde ya los alumnos empiezan a hacer uso de este material. Obviamente, cuando, digamos, el profesor lo solicita, pues, se podría, digamos, tener uso de este software, ¿no? Digamos, en el salón. Pero sí, hay, digamos, software especializado con que contamos. Muy bien, pues, Jaime, muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta. Acá tenemos a Jaime y al profesor Carlos. Hoy ya estamos todos. A ver, profesor Carlos, tenemos otra consulta. Carla Mata quiere saber si se tiene una participación significativa en obra con la especialización de gestión o la gestión de riesgos es más administrativa. En el área del campo se está refiriendo ella. Supongo que en el campo de la profesión o en Muy el bien. campo se refiere a proyectos de repente fuera de Lima. Muy bien, gracias por la pregunta, Carla. Bien, primero hay que distinguir las dos etapas, ¿no? La etapa como en el PMBOK le llamamos, ¿no?, una etapa de planificación, diseño y ejecución. Se plantea en planificación solo la idea de cómo sería la gestión de riesgos. En el diseño incorporamos al expediente el volumen de gestión de riesgos y en ejecución, pues, durante la obra participamos de hacer cumplir esas recomendaciones de gestión de riesgos. Desde el punto de vista de Invierte, que es nuestra normativa nacional, dentro de la programación multianual de inversiones, se incorpora dentro de la planificación que debe existir este volumen de gestión de riesgo. Dentro de la formulación y evaluación, dentro de estas fichas técnicas o preinversión, ya se incorpora ya este volumen de gestión de riesgos y finalmente en la etapa de ejecución se tiene que hacer cumplir este volumen de gestión de riesgos. Respondiendo a tu pregunta, entonces en estas tres fases, la gestión de riesgos participa neurálgicamente para cerrar con éxito cada etapa. Es decir, podemos trabajar en la parte de programación multianual, o sea, administrativamente, podemos participar en la parte de formulación y evaluación, administrativamente, y en la parte de ejecución, como la parte operativa. Podemos participar en las tres etapas. Muchas gracias, profesor. No sé si para finalizar, el profesor Jaime quiere compartir una información que quedó un poquito pendiente de repente, que serían las áreas en las que los alumnos que deseen llevar el diploma de estructuras pueden trabajar y de repente también los puestos de trabajo, ¿no?, en los que pueden acceder. Profesor, ¿lo escuchamos? Creo que estaba entre las primeras diapositivas que había mostrado. sí, lo que pasa, digamos, me fui de frente porque había estado en la hora, pero estaba queriendo presentar, digamos, también a los profesionales destacados que en el área de estructuras, ¿no? Tenemos, bueno, ya Carlos comentó esto de las oportunidades de trabajo, ¿no? Tenemos aquí dos profesionales muy destacados en el área estructural, el doctor Hugo Scaletti Fariña, que es el dios de las estructuras, ¿no? Además es consultor de nuestra universidad, ¿no? Consultor, digamos, forma parte del cuerpo académico de consultores. Tenemos también a Luis Bosa, ¿no?, que, digamos, es ingeniero peruano y triunfa en el extranjero. Él
ha diseñado estos disipadores sísmicos MOSO, ¿no? Que, digamos, permiten la atenuación sísmica y también, digamos, él ha inventado su propio software, ¿no? Aparte del SAP, él trabaja con el software CSPIT, que también está, digamos, se comercializa. Bueno, entonces hay varias facetas. Ustedes pueden, donde pueden desempeñarse en el área estructural, ¿no? Ya sea en gabinete, en campo, o digamos, desarrollando software, o construyendo pues lo que son los disipadores, o de repente fundando una empresa para brindar servicio sobre lo que es la salud estructural. Hay distintas facetas donde trabajar acá, ¿no? Y en consultoría, obviamente, ¿no? En consultoría, pues, los ingenieros estructurales son muy solicitados para resolver una diversidad de problemáticas. Muy bien, acá cierro mi participación. Muchas gracias, profesor. Ahora sí doy, si es que no hay alguna otra pregunta dentro de los participantes, doy pase a nuestro director de carrera, el ingeniero Edgar Valcárcel. Creo que pidió la palabra hace unos minutos. Muchas gracias, Alison. Muchas gracias, profesor Jaime Espinosa. Muchas gracias, Carlos Palacios. Tan brillante exposición de ambos. Así que los felicito. Muchas gracias a todos los presentes por estar acá asistiendo a este evento tan importante para todos nosotros. También muchas gracias a ti, Alison, por esta organización. Como siempre, todo bien, todo bien hecho. Un comentario que quería hacer, más que todo con respecto al tema del diploma de estructuras. Justamente acabas de nombrar a dos especialistas, dos figuras muy importantes en el campo estructural, el doctor Scaletti y el doctor Bozo. Justamente el doctor Scaletti, el año pasado, me parece, no recuerdo bien en qué actividad, dio una charla para nosotros y él tocó el tema de la madera como elemento estructural. Entonces, teniendo en cuenta que la realidad del Perú es, específicamente en las zonas periféricas, es de la autoconstrucción y todos sabemos los problemas que esto genera. La pregunta es si es que el tema de la madera estructural puede ser usada, digamos, como una opción de solución para ese tipo de problemas que aqueja a todos nosotros, ¿no? Entonces quería saber tu opinión al respecto, Jaime. Ok, yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que sí. Lo que pasa, digamos, en otros países, ¿no? La madera es muy utilizada y nosotros tenemos abundancia de este recurso en la selva. Lo que pasa es que, digamos, no se ha diseñado una cultura todavía de construcción en madera, pero creo que estamos encaminados. Justamente el doctor Scaletti forma parte de un comité que es el que está elaborando digamos, las normas técnicas sobre la madera, ¿no? Y él presentó algunos resultados de ello. O sea que, fíjense, teniendo tantos recursos, recién estamos estableciendo las pautas técnicas para cómo construir, pero creo que en el futuro eso va a ser uno de los materiales que se va a utilizar, sobre todo en la selva, pues donde abunda este recurso material, ¿no? Ok, muchas gracias, Jaime. Y quería complementar la duda de un alumno acerca de los software de análisis estructural. Efectivamente, tenemos licencias para el programa SAP 2000, que es un programa muy usado en muchos lados, en muchas partes, especialmente en el Perú también, pero también estamos consiguiendo la licencia LITAPS, que es un software que va más especializado para las edificaciones. Así que, y estos softwares se utilizan, como bien lo dijo el profesor Espinosa, en los cursos concretos y también en los cursos de análisis. ¿Okay? Bueno, nada, eso sería todo. Muchas gracias, Alison, nuevamente, de vuelta a ti. Y a todos también, muchas gracias por su participación. Gracias, Edgar. Gracias, profesor Carlos Palacios. Gracias, profesor Jaime Espinosa, por la presentación del día de hoy. A los participantes también les agradecemos la presencia y les recordamos que el día de mañana vamos a tener el segundo día de exposición de los diplomas con el diploma de Transporte y Geotecnia a las 2 de la tarde y a las 2:30 vamos a tener el diploma de Gestión Colaborativa de Proyectos. El diploma de transporte va a contar con un invitado especial, así que están todos cordialmente invitados a asistir. El día miércoles terminan los diplomas con el ingeniero Alexander Almeida a cargo del diploma de Diseño y Construcción Virtual. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos mañana. Gracias, profesores, y damos por finalizada la charla. Buenas tardes.